Con noticias fuertes, imágenes conmovedoras, esta semana la ciudad de Quito vivió momentos muy duros, muy difíciles con este fuerte aluvión. Situación que pudo ser prevenida, sí, no. ¿Dónde existen otros puntos críticos de riesgo en la capital de los ecuatorianos? ¿Cuántos puntos existen? ¿Estamos en peligro realmente en todas las quebradas? ¿Se pudo hacer algo antes para poder prevenir que una catástrofe de esta magnitud ocurra? Y de llegar a ocurrir, si llegamos a tener una lluvia tan fuerte como la que tuvimos, ¿qué hacer en ese caso? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo ayudar a la ciudadanía para que esté atenta? ¿Cuáles son los pasos a seguir en caso de una catástrofe natural como la que hemos vivido? Bueno, lo vamos a conversar hoy a fondo con Felipe Valdés. Él es PhD en Geografía, catedrático de la Universidad Católica del Ecuador, nuestro invitado hoy aquí en El Mundo en 7 días. Acompáñanos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Muchas gracias, estamos ya con lo ofrecido. Hoy vamos a conversar con Felipe Valdés, él es PhD en Geografía, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y sin duda el país, Ecuador, se conmovió esta semana por este terrible aluvión que ocurrió en las faldas del Pichincha. Todos hemos hablado, la gente está preocupada, consternada, pero queremos hablar justamente de estos peligros naturales inminentes que tenemos en la ciudad de Quito, de los cuales mucho se habla, poco o nada se hace. Gracias por estar con nosotros, Felipe, un buen día. Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación y pues con mucho gusto. Todos estamos muy preocupados, consternados por lo que ha sucedido y como tú bien lo has dicho, pues es una ciudad que está pues con expuesta a muchísimas amenazas de tipo natural y que hay que tener muchísimo cuidado, por así decirlo, sobre las decisiones que tomamos como habitantes, como administración de la ciudad, porque como hemos visto el día lunes, esto puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir en cualquier momento y lo que ocurrió no es el fin de la historia. Yo diría, sin afán de sonar fatalista, son puntos suspensivos porque revisaban las noticias de la semana y todavía hay una gran cantidad de material que no se ha desplazado, es decir, que está como contenido represado en la parte superior de la ladera y que en cualquier momento es cuestión de una lluvia fuerte para que caiga. Ahí me saltan dos preocupaciones. La una, estos peligros inminentes que los tenemos ahí, y lo otro, ¿qué hacer en caso de? Es decir, yo sí vi al comienzo, caminaban todos como pollitos sin cabeza, en favor de que nadie sabía qué hacer, nadie sabía para dónde correr, nadie sabía, entonces no existe, si ya la gente está sentada ahí, si ya la gente está asumiendo el riesgo que no debería, pero vamos a la realidad, no vamos a la utopía, la gente ya está ahí, ¿qué hacer en caso de empezar a escuchar algo, empezar a sentir algo, saber qué hacer? No veo que haya ningún plan de acción, al menos que la gente lo haya conocido. Así es, Roberto. Creo que lo que tú has dicho es claro, ¿no? Estamos en unos puntos suspensivos. Precisamente en la gestión del riesgo se habla de una construcción del riesgo, ¿verdad? Y una construcción que puede ser múltiple, como tú bien lo has dicho. Es decir, este episodio, este evento no termina acá, sino que pueden haber varias cosas que pueden ir sumándose a esto, ¿verdad? Cuando hacemos gestión de riesgos, pues tenemos muchísimas acciones que debemos realizar antes, que son las mejores realmente, la prevención, ¿verdad? Trabajar para que esto no suceda, no llegue a suceder. Luego está lo que hacemos durante, que es la atención a esa emergencia. Y luego están también las acciones que hacemos después del evento que ha provocado este desastre, ¿no? Y como tú lo has dicho, yo creo que la clave, digamos, en esto es que tanto la ciudadanía como las instituciones estén claramente informadas de cuáles son los peligros a los que estamos expuestos, ¿no? Y aparentemente, pues la comunicación, digamos, entre justamente eso, las instituciones, que son quienes
generan la política pública, que son quienes analizan también este tipo de peligros, y la ciudadanía no es tan fluida, ¿no? Es decir, no está muy claro qué es lo que se debe hacer, cuándo se debe hacer. Y esto es algo que sucede muchísimo en la gestión de los riesgos, ¿no? Es decir, sucede el evento y todos nos ponemos muy atentos, todos nos preocupamos, ¿verdad? Nos pasó también el terremoto de 2016, es decir, todo el mundo estaba preocupado por los terremotos, estaba preocupado por la calidad de las construcciones, de los estudios técnicos de los suelos, de cómo planificamos las ciudades, etcétera, ¿no? Y de eso nos duró poco. ¿Verdad? Es decir, esas acciones, ok, movemos por acá, movemos por allá, pero luego no pasa mucho, ¿no? La reducción de riesgos o la gestión de los riesgos en realidad es un trabajo de todos los días, ¿no? No con obras civiles necesariamente, pero sí con comunicación, recogiendo ese conocimiento también local de las personas que habitan en esos lugares, porque son ellos los que tienen los ojos puestos sobre estos peligros, ¿no? Y son ellos los principales afectados en todos los casos. Es que justamente hacia allá, que es un punto donde desemboca todo esto, donde, en la parte comunicacional, donde nos olvidamos rápidamente de las cosas y ponemos atención, los medios nos van guiando hacia un lado. Entonces, hasta hace un mes estábamos preocupados del tema de la ley tributaria, ahora está la gente preocupada del aluvión hoy, pero ya viene la votación de la ley del aborto. Entonces, es decir, nos van llevando la atención para acá, parece una suerte del show de David Copperfield donde estamos viendo dónde está la bolita, ¿no? Entonces, pero esta parte que es algo crucial de un hecho inminente, del peligro que estamos abocados a afrontar, producto de la naturaleza, producto de los asentamientos irregulares, etcétera. Es decir, hoy estamos enfrentados a una serie de peligros. Quito, ¿cuántas quebradas tiene o cuántas zonas críticas tú has logrado detectar desde el punto de tu análisis? Que sean críticas Mira, y que sean resortes. Una vez hablaba con Hugo Yepes y me decía, mira, el movimiento de las capas tectónicas de la Tierra es como un resorte. Se va moviendo, moviendo, moviendo hasta que el resorte se libera y es un proceso normal en en la evolución de la Tierra. Entonces, en estas zonas críticas, digamos, para ejemplificarlo de la misma manera, estos resortes, ¿cuán comprimidos están y cuántos hay? mira, solamente para centrarnos en un evento similar a lo ocurrido el lunes en Quito, porque el evento, digamos, es realmente un taponamiento de ese desfogue, digamos, Okay. natural del agua. Solamente para centrarnos en eso, tenemos que tener en cuenta de que en el flanco del Pichincha que da hacia la ciudad, deben haber por lo menos unas 30 quebradas, ¿no? 30. De diferentes características, ¿no? Hay unas mucho más grandes, la quebrada de Rumipamba es una de las más grandes. Ok. Hay unas más pequeñas, ¿no es cierto?, que representarían mayor o menor peligro, ¿no? Porque pueden retener más o menos cantidad de agua y de materiales, ¿no? Una quebrada como Rumipamba podría retener muchísima cantidad de materiales, ¿no es cierto? Imagínate una lavacara gigante, ¿verdad?, que está Ok. recogiendo el agua que está cayendo durante días. Entonces, ese taponamiento va a generar una gran cantidad de agua y de materiales que una vez que se libera es muchísima velocidad, muchísimo material y es muy peligroso, ¿no es cierto? Una quebrada más pequeña es, por así decirlo, un recipiente más pequeño que recoge menos agua, menos materiales y que entonces la energía, digamos, de eso una vez que se libera es menor, ¿no? Pero tenemos al menos unas 30 30. quebradas, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? Todos estos pueden ser puntos conflictivos porque casi la mayoría de esas quebradas, por no decir todas, han sido rellenadas en el proceso histórico de crecimiento de la ciudad, ¿no? Y eso representa, es una fuente de peligro, porque estos rellenos, ¿no es cierto?, lo que hacen es encapsular, digamos, este canal por el que fluye, por el que debería fluir naturalmente Ujú. el agua, y esto es mucho más susceptible a que sucedan estos taponamientos. Entonces, no es tan complejo identificar los lugares donde podrían producirse esos taponamientos. Ahora, hay que ir un poquito más allá, ¿verdad? Y hay que pensar por qué se producen estos taponamientos, ¿no? No solamente en dónde se pueden producir estos taponamientos, sino qué es lo que los genera, Ujú. ¿verdad? Y en algunos casos son la acumulación de materiales de basura, la acumulación de materiales mismos que descienden por la quebrada, por diferentes Es fenómenos, decir, materiales poniendo de solamente deforestación. una acotación ahí, es decir, más allá del relleno que ya se hizo, hay una contribución constante para
convertirlo en algo mucho más peligroso, que esa parte sí podría ser previsible, digamos, podría irse evacuando y limpiando, entiendo yo. Sí, definitivamente, definitivamente. Y es uno de los trabajos que, digamos, se entiende que el personal del EMAPS realiza, digamos, de manera continua, ¿no? Okay. En estos lugares conflictivos se han construido obras civiles. Desde la década de los 90, el municipio de Quito ha venido construyendo algunas obras que lo que intentan es evitar justamente la acumulación de estos materiales, regular más o menos los caudales de agua que pueden acumularse en estas quebradas, pero definitivamente no es suficiente. Las obras civiles que haya construido o que pueda construir el municipio no son suficientes, ¿no? Se debe realmente tener un plan que, como te decía, contemple estas etapas, ¿no? Y que sea responsable y que lo haga, ¿no es cierto?, de manera continua, que haya un monitoreo real de nuestras quebradas, ¿no? De estos puntos críticos, pero también de toda la cuenca de la quebrada, de donde se recoge el agua, etcétera. Especialmente en los meses donde recibimos más lluvias, ¿no? Y aquí es importante saber que esto es cada vez más imprevisible por la cuestión del cambio climático, ¿verdad? Es decir, vamos a ver que los eventos, digamos, lluviosos extremos van a hacerse más frecuentes, ¿no? Es decir, se va a acumular más lluvias en menos días y así. Va a llover en meses que no llovía antes y tenemos que ir un poco, ¿no es cierto?, acoplándonos a esto, entendiendo cómo va a suceder, poniendo el ojo de manera seria, responsable, institucionalidad, la ciudadanía, la academia también tiene que hacer su parte, poner el ojo, ¿no es cierto?, y tomar esto como un problema verdadero, real, latente, ¿no? No como algo que, pero bueno, puede volver a ocurrir en 40 años, 50. No, trabajemos todos los días porque, como digo, con todas las cosas que vienen sucediendo con el clima, esto puede ser mañana, puede ser pasado, no lo sabemos. Sin duda, Felipe, cada vez está el clima polarizando más, haciéndose más extremo hacia la lluvia, más extremo hacia la sequía, más extremo hacia el frío. La ola helada en Estados Unidos es una barbaridad lo que está ocurriendo en este momento, pero más allá del clima, que es un tema de la naturaleza y una situación que afecta en determinada época del año, tenemos, por un lado, entonces recojo por parte de las autoridades responsabilidad de estar constantemente con un plan activo de limpieza de estas zonas críticas en favor de que no se generen estos taponamientos o este almacenamiento excesivo de material que puede devenir en lo que acabamos de ver en esta semana. Punto número 2, ¿qué hacer respecto al comunicar a la ciudadanía cómo proceder en la eventualidad de? Porque las imágenes que hemos visto todos son lamentables de las personas que estaban con los teléfonos grabando y viendo con un nivel de impotencia sin saber qué hacer. Entonces, ¿qué se puede decir a la ciudadanía? ¿Cómo se puede comunicar un plan de acción? ¿Cómo proceder en este tipo de situaciones? Eso debería estar también contenido, ¿no es cierto?, en este plan. Es decir, bueno, como podemos ver, la cantidad de agua y de materiales que descendieron el lunes no es un material que se acumuló en ese momento, ¿no? Es un material que probablemente llevaba días acumulándose, ¿no? O bastante tiempo acumulándose. Entonces, en estos planes, ¿no es cierto?, de prevención del riesgo, debemos todos ver a la montaña como nuestro aliado. Entonces hay que tener todos los días puestos los ojos ahí, no como un elemento de peligro, sino también como un elemento que nos brinda un montón de cosas adicionales, ¿no? O sea, es parte de nuestro paisaje, es parte de nuestro espacio verde, es parte de nosotros. Y es eso, ¿no? Es que este plan debe involucrar a la ciudadanía como cuidadores, digamos, de nuestras quebradas, ¿no? Y esto habla muchísimo, bueno, históricamente podemos ver que cómo hemos tratado nuestras quebradas. Nuestras quebradas durante algunos episodios de la historia han sido basureros realmente, ¿no? Es decir, han sido lugares olvidados, lugares donde botamos lo que no queremos, lo que no deseamos. Y debe ser totalmente al contrario, ¿no? La quebrada es la parte más importante, digamos, yo diría, si es que hacemos una analogía, son como las venas, ¿no es cierto?, de esta ciudad. Es por ahí por donde fluye el agua. Siempre escuchamos, ¿verdad?, este mensaje, el agua es vida. Y sí, es por ahí por donde fluye la vida. Nosotros las taponamos y ese quizá fue un error
como tú dijiste, histórico que ya está hecho, no lo podemos revertir, pero ahora tenemos que aprender a vivir con estos puntos que son conflictivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer cuando, digamos, cuando vemos que lo que más podemos hacer es evitar que esto sea inminente? Claro, a ver, a lo que voy a ir, Felipe, es un poco dar algo de luz. Voy a ejemplificar. En el caso en Estados Unidos, empieza tormenta eléctrica y te dicen salga de los lugares abiertos, automáticamente retírese. No es conversable. Suenan alarmas, suenan sirenas y uno tiene que salir de los espacios abiertos en cuanto empieza la tormenta eléctrica en prevención de los rayos. Entonces, en el caso donde estás en una zona crítica, y por ejemplo, las personas que estaban jugando vóley estaban en una zona, como podemos ver en el paso del aluvión, se me ocurre, si usted empieza, la lluvia se torna fuerte, automáticamente usted retírese de los espacios abiertos, porque nosotros también, por no saber qué hacer, seguimos con la actividad normal, porque nosotros, claro, si llueve, sigues andando, si no llueve, sigues andando. Es decir, no tenemos una cultura así de prevención, no tenemos una cultura de huracanes, de tornados. Ejemplifico donde sí ocurren muchas esas cosas, donde hay muchas alertas constantes y continuas. En el caso nuestro, educación a la población de qué hacer, pero una de ellas es, si empieza a llover muy fuerte en una zona conflictiva, no esté en espacios abiertos, no sé. Sí, se debería construir algo como eso, ¿no? Algún sistema de alertas. Claro, lo complejo, ¿no es cierto? Eso es que el fenómeno a veces puede ser imprevisible. De todas formas, yo creo que la clave, ¿no es cierto? Y como tú lo has mencionado, la clave en estos países donde estos sistemas de alerta son efectivos es que la gente, como tú bien lo mencionas, se ha, digamos, envuelto en una cultura de los riesgos, ¿verdad? Entonces saben que si es que una información llega, es una información que hay que seguirla, ¿no es cierto? Por eso digo, para construir un sistema de monitoreo como este, que yo creo que es muy posible en nuestras quebradas, ¿no es cierto? Ahora la tecnología nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Pueden ser cámaras, pueden ser drones, pueden ser sensores. Muchas cosas nos podrían ayudar a detectar de manera temprana, digamos, estos taponamientos, ¿no? Pero ahora está el siguiente paso, es decir, ¿cómo le avisamos eso a la ciudadanía para que la ciudadanía tome las acciones que realmente protejan lo que queremos proteger, ¿no? Como digo, para mí estas son como que dos etapas. Una primera etapa es evitar a toda costa que ocurra un taponamiento. Otra segunda etapa es, si es que ocurre un taponamiento, alertarlo de manera temprana, ¿no? Y la tercera etapa es que una vez que esa información se emite a la ciudadanía, sepan qué es lo que se debe hacer, ¿verdad? Todo esto debe estar en un plan de gestión de los riesgos, ¿no? Y enfocado, yo sí haría, ¿no es cierto?, este plan muy enfocado en las zonas donde existen estas quebradas, ¿no? Involucrando, como digo, con la participación de la ciudadanía, porque si no, no hay alerta que sirva, como tú lo has dicho, es decir, puede ser que se levanten estas alertas, pero no sabemos qué hacer. ¿A dónde corro? ¿Qué hago? O sea, ¿qué tan peligroso es esto, verdad? Entonces sí, debemos pensarlo en conjunto, academia, instituciones y ciudadanía, debemos construirlo. Yo creo que esos tres vectores que acabas de marcar son extremadamente claros, deben trabajar de manera simultánea y ya. Es decir, porque esto no espera tiempo, no esperemos a que vuelva a ocurrir, a que pase de vuelta y que tengamos que lamentar la pérdida de más vidas. Te quiero agradecer muchísimo, Felipe, por tus acertados criterios y esperamos que las autoridades lo tomen de buena manera, lo tomen en serio. Y con responsabilidad en favor de que no se convierta simplemente en un aparecimiento, en un figureteo en cámaras de todos ayudamos y todos y 3 meses más tarde estamos ahora viendo para otro lado. Esperemos que sea tomado de manera responsable y en serio. Felipe Valdés con nosotros, PhD en Geografía, catedrático de la Universidad Católica del Ecuador. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Roberto. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021.